Muy buenas noches, estimados participantes. Nuevamente darles la bienvenida a la continuidad de nuestro diploma de auditor líder en sistemas integrados de gestión. Como cada noche es un gusto tenerlos aquí el día de hoy, ya en nuestro módulo número 3. En esta oportunidad vamos a ver las normativas de la ISO 14001, un tema bastante interesante y sabemos que ustedes van a sacarle provecho de ello. Como cada martes y jueves nos está acompañando aquí el ingeniero Agustín Valderrama, quien va a brindar la sesión del día de hoy. Nuevamente incentivamos también esa participación continua que ustedes tengan a lo largo de esta clase para que la clase sea más amena y más dinámica. También recordarles que al finalizar vamos a estar compartiendo el link de asistencia para que usted registrar su participación del día de hoy. También, como pueden observar, la clase está siendo grabada para aquellos que nos acompañan en la modalidad asincrónica puedan visualizarlo de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Y bien, sin más por mi parte, ingeniero Agustín, ¿cómo está? Muy buenas noches, puede dar inicio. Hola Angélica, buenas noches, muchas gracias. Qué gusto verlos nuevamente a la mayoría de los que estamos o con los que estamos compartiendo las clases estos días. Y como bien dijo Angélica, hoy vamos a ver un tema en realidad muy importante, muy de moda, por supuesto. Pues si la calidad era un tema que se venía tratando desde el ochenta y tantos y antes incluso que saliera ISO 9001, el tema medio ambiente toma fuerza recién eh, hace no mucho tiempo, ¿no? Hace no muchos años. Entonces, la norma ISO 14001, de hecho, es una norma relativamente nueva en comparación con ISO 9001. Y esta norma ya, digamos, Disculpe, ingeniero, creo que se le está intercortando el eh, audio. hola, Ahora sí se le logra escuchar, se le habría intercortado el audio hace unos minutos. les decía que ISO es una norma relativamente nueva y que el tema medio ambiente es un tema que hoy día está bastante de moda. Todas las organizaciones quieren ser sostenibles y seguramente ustedes han escuchado mucho y van a escuchar a lo largo de toda su vida, en lo que resta en el ámbito empresarial, esta palabrita, ¿no? Sostenibilidad. Y la sostenibilidad está enfocada principalmente en tres conceptos, que los vamos a ver el día de hoy. Pero es parte final, la gestión ambiental hace parte de la sostenibilidad. Entonces, hoy, como el resto de clases que hemos venido desarrollando, vamos a entender cómo funciona o por qué es importante un sistema de gestión ambiental. Vamos a entender también cuáles son aquellos conceptos importantes que debemos entender, aspectos, impactos, planes de manejo, instrumentos de gestión ambiental, etcétera. Y también vamos a ver los requisitos de la norma ISO 14001-2015, que de hecho va a ser mucho más simple poder comprenderlos, poder entenderlos, porque ya hemos visto en estructura cómo es que estaba determinada ISO 9001. Entonces, eso hace que sea mucho más simple. ¿Por qué? Porque como hoy día todas las normas comparten estructura, porque el anexo SL, recuerden ustedes, la estructura de alto nivel, al ser implementada en esas tres normas, de las cuales estamos estudiando en estos días, eso permite que el entendimiento de una norma y otra sea mucho más simple y mucho más sencillo, comprendiendo una y luego tomando esto como algo similar para las demás. Entonces, hoy tocaremos estos puntos y vamos a tratar de ser lo más precisos posibles para entender bien este tema. Conceptos básicos de gestión ambiental, ya asociados a gestión ambiental. Y por supuesto, uno de los primeros conceptos que vamos a tocar es el concepto de contaminación, ¿ya? Vamos a ver aquí, contaminación y qué es lo que implica la contaminación. A ver, voy a poner por acá contaminación, ¿ya? ¿Qué implica la contaminación? ¿No? Entonces, a ver, ideas. ¿Qué será la contaminación? Ana Rosa, ¿qué crees tú que es la contaminación?
Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ana Rosa. Eh, Contaminación vendría a ser todo lo que es cuando uno contraataca lo que es el medio ambiente, ¿no? Ya, vamos a ponerlo así. Tú dices que la contaminación implica daño Al medio ambiente. al medio ambiente, ¿cierto? Daño al medio ambiente. Muy bien. Ujú. Gracias, Ana Rosa. Alejandro, Gabriela Valderrama. Adelante. La contaminación es cuando un agente físico o químico llega a ingresar a una zona y llega a afectar el equilibrio que ya tenía en ese ecosistema. Lo Eh, altera. Cuando se rompe el equilibrio en un ecosistema, ¿ya? Dices tú por alguna cuestión física o química, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, ok. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? ¿Alguien más quiere de pronto agregar algún concepto adicional? Ana Rosa decía que era el daño al medio ambiente y Gabriela decía que es cuando se rompe el equilibrio de un ecosistema por algún tema físico o algún tema químico. Y miren, en realidad no está muy lejos lo que las chicas comentan. La contaminación es una alteración que perjudica o que modifica un ecosistema o un paisaje natural. Ojo con esto, ¿ah? Estamos hablando de que no solamente lo altera, sino que también lo puede modificar. La modificación, o en este caso, el cambio de un estatus, de un medio ambiente, se considera también contaminación. También se considera contaminación cuando se disminuye o extingue las fuentes de energía naturales primaria. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque dentro de las fuentes naturales de energía tenemos varias, ¿no? Yo voy a decir una, ¿ya? Tenemos una energía natural, en este caso, relacionada al viento. También hay otra que está relacionada al agua. Otra, que es la que comúnmente usamos, que está relacionada a los combustibles fósiles, ¿ya? Y tenemos también biomasas, minerales, algunos que son reactivos, como el litio, por ejemplo, y también la energía que viene del sol, ¿no? O la energía solar. Ustedes conocen estas energías porque varias de estas las usamos en nuestro día a día. Entonces, cuando se disminuye o cuando se extingue, se consume, por decir así, de manera excesiva, de tal forma que estas energías no pueden renovarse por sí solas, estamos hablando también de contaminación. También hablamos de contaminación cuando no hacemos una gestión adecuada de los residuos sólidos, ¿ya? En algunos casos los residuos serán basura, sí, en otros casos serán desperdicios también, en otros casos serán desechos, sí. Y hoy día, justo en el Perú y en el mundo, hay una tendencia muy marcada con algo que se llama economía circular. Economía circular. ¿Alguien escuchó este término antes? ¿Alguien sabe qué es economía circular? Suail dice no. Muy bien. ¿Alguien escuchó el término alguna vez? En el Perú, sostenibilidad dice Percy. En el Perú ya hay normas, ya hay leyes. De hecho, el decreto legislativo, se los digo, el decreto legislativo 1278, que es la Ley General de Residuos Sólidos, habla y hace mucho énfasis de la economía circular como una cuestión que deben abordar las compañías y que deben impulsarlas. ¿Qué es la economía circular? La economía circular no es otra cosa que darle una segunda vida a aquellos residuos o aquellos desperdicios que salen en los procesos. Recuerden ustedes, un proceso tiene entradas, ¿no? Entradas. Este proceso tiene aquí varias cosas que al final interrelacionan y se convierten en salidas. Y las salidas
como dijimos anteriormente, un proceso, no existe el proceso 100% eficiente, es decir, no hay 100% de eficiencia. No existe esto. Como no existe el 100% de eficiencia, las salidas normalmente, o una de las salidas también son, en algunos casos, denominados residuos y en otros casos denominados subproductos, ¿ya? Son definiciones importantes que debemos tener en cuenta porque eso dice la norma, en este caso, el Decreto Legislativo 278. Y estos residuos, lo que se busca justamente, lo que dice la norma, es que deberíamos aprovecharlos para que estos residuos no se constituyan basura, sino para que puedan encontrarse una segunda vida útil. De hecho, el concepto de subproducto o el concepto de material de descarte, que es otro concepto importante, habla de que digamos, un residuo o un desperdicio, vamos a decir para no usar la palabra residuo, un desperdicio de un proceso puede ser considerado material de descarte cuando se use como insumo directamente aprovechable en otro proceso. Y eso, por supuesto, cambia un poco las reglas de juego respecto al manejo, al tratamiento y disposición de los residuos. Al ser material de descarte tiene otra configuración. Entonces, la economía circular sí tiene que ver con el reciclaje, por ahí leí un comentario, sí tiene que ver con el reciclaje. Y aquí vamos a hablar mucho de las 3 R's, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero sí es importante que entiendan que hoy día en el Perú y en el mundo el tema economía circular está muy de moda y es algo que las empresas hoy día incluso están ganando dinero por esto. Comentario adicional. Yo trabajé hasta hace 6 meses en un grupo empresarial que tiene 9 empresas en el norte del Perú. Y este grupo tiene, bueno, 6 empresas. Por esta empresa nosotros al año, más o menos, en venta de residuos, solamente en venta de residuos, generábamos 380.000 soles, ¿ya? Solamente en venta de residuos. Residuos que ya no eran directamente o que no eran aprovechables para nosotros en nuestro proceso, pero que por efecto justamente de reciclarlos, de hacer un buen manejo de estos, podíamos venderlos a empresas operadoras de residuos, o EO, es como se le conoce normalmente, empresas operadoras de residuos, y estas empresas obviamente nos compraban a un precio adecuado, por tanto, ganábamos lo que en otro tiempo se podría haber perdido, o podríamos haberlo enviado con el camión de la basura, o podríamos haberlo llevado directamente a un relleno de seguridad o a un botadero. La empresa ganaba casi más de $500,000 o el grupo en este caso, solamente por vender los residuos. Había una gestión detrás que, digamos, tenía que consumir recursos, sí, pero la gestión, sacamos digamos, un business case, hicimos un balance costo-beneficio y al año aproximadamente gastábamos 50.000 soles en, digamos, hacer la gestión correcta de residuos, con lo cual más de 300.000 soles eran beneficio para la organización. Eso es economía circular en algún extremo también. Pero contaminación, y he puesto aquí un ejemplo, ¿no? El ruido nocivo o el ruido excesivo también se considera contaminación. Todo aquello que altere, recuerden ustedes, todo aquello que altere un ecosistema en su, digamos, en su estatus natural, se va a considerar contaminación. Por esa razón es que cuando hacemos instrumentos de gestión ambiental o IGAS, ¿ya? Estoy hablando un poquito más de temas medioambientales, pero es importante para que lo entiendan. Los IGAS son instrumentos de gestión ambiental que en el Perú todo proyecto de inversión debe tener, ¿ya? Todo proyecto de inversión. Cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión, por ejemplo las minas, ¿no? Que es lo que más vemos aquí. Cuando quiero abrir una nueva mina o quiero explotar un nuevo lugar, tengo que hacer un instrumento de gestión ambiental. Y ese instrumento de gestión ambiental tiene que aprobarlo la autoridad competente. En este caso, si es minería, podría ser el Ministerio de Minas o Energía y Minas,
Si es agricultura, de repente será Midagri. Si es algún otro tema relacionado a industria, será Produce. El MINAM también puede aprobar ciertas cosas. A través del MINAM se crea también SENACE, y SENACE también tiene una connotación importante ahí. Pero dentro de los SIGAS, lo importante, a ver, y lo que quiero que entendamos es que dentro de los SIGAS tenemos nosotros, vuelvo a poner acá IGA, en muchos SIGAS, al aprobarlo, nos entregan un informe, ¿no? Y esos informes lo que contienen son las medidas de control que la empresa tiene que asumir. Y dentro de las medidas de control, normalmente hay monitoreos de ruido ambiental. ¿Para qué? Para asegurarnos que no hay una alteración del ruido tal como estaría en estado natural. Y para esta razón los monitoreos se hacen principalmente en dos momentos, voy a decir, ¿ya? Un monitoreo antes de que las actividades comiencen a ejecutarse, y a esto se llama monitoreo de línea base, así se le conoce, ¿ya? Un monitoreo de línea base. Es decir, es sobre el cual tú vas a comparar luego algunas cosas, ¿no? En este caso, algunos resultados de los parámetros que finalmente monitorees. Entonces, el ruido, solo como ejemplo, también es considerado cuando hay una alteración, considerado también como parte de contaminación. Y bueno, nosotros hablábamos hace un ratito también de recursos naturales, ¿no? Recuerden ustedes que aquí decíamos disminución o extinción de fuentes naturales de energía. Y otro concepto asociado a gestión ambiental es el concepto de recursos naturales. Y los recursos naturales son aquellos que la propia naturaleza nos brinda sin que hagamos absolutamente nada, ¿ya? Y que pueden ser aprovechados por nosotros directamente. No tenemos que hacer ningún tipo de transformación para aprovecharlos. Entonces, estos recursos naturales los encontramos en muchos casos en abundancia, pero en otros casos los encontramos ya no en abundancia, sino que pasan a ser, digamos, insumos para nosotros muy limitados, o de una disponibilidad que podría ser ilimitada ahora, pero que en el tiempo podría perjudicar a las nuevas generaciones, o en este caso a las generaciones venideras. Entonces, los recursos naturales, recuerden, son aquellas cosas que encontramos de manera natural, valga la redundancia, en el medio ambiente, y que son aprovechados por nosotros sin necesidad de hacerles ningún tipo de transformación. Dentro de estos recursos tenemos recursos naturales renovables y no renovables, ¿no? Los no renovables son aquellos que pasado un tiempo, si los explotamos o los sobreexplotamos, se pueden terminar. Y los renovables, si bien tienen un ciclo de renovación, porque recuerden ustedes que estos son ciclos, para una renovación siempre hay ciclos, a veces la velocidad de consumo es tan grande que no se puede, o que el ciclo no termina de equipararse con la velocidad de consumo. Y entonces ahí es cuando ocurre finalmente un problema, porque estamos sobreexplotando y estamos gastando de más los recursos naturales que tenemos disponibles. Hablábamos también hace un momento de IGAS, y los IGAS están relacionados justamente a la evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación de impacto ambiental, ¿quiénes lo realizan? Lo realizan normalmente las autoridades competentes, los ministerios, el MINAM como órgano general, ¿ya? Como órgano que gestiona, digamos, la condición medioambiental en el Perú, pero dentro de cada ministerio tienen también su propia área ambiental, que es la que se encarga de hacer las evaluaciones. Y estas evaluaciones, o estos, digamos, instrumentos que se realizan, tienen la finalidad de que de manera anticipada podamos entender cuáles van a ser los aspectos, cuáles van a ser los impactos y cuáles serán las medidas de control que yo debo tomar en cuenta para que algún proyecto de inversión no genere impactos negativos en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, importante, la contaminación es un concepto importante entender, el concepto de recursos naturales y también el concepto de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué?
Porque la norma como tal nos pide, por ejemplo, que cumplamos la legislación que existe en el país. Y en nuestro país hay legislación bastante densa respecto de los temas medioambientales. Hay muchas normas, muchas leyes relacionados a los temas ambientales. Componentes del medio ambiente, ¿ya? ¿Qué componentes hay? A ver, yo voy a pedir aquí que ustedes me ayuden. ¿Qué componentes conocen ustedes o quiénes conformamos el medio ambiente? Y estoy por ahí adelantando la respuesta. A ver, Edwin, ¿quiénes crees tú que conforman el medio ambiente? ¿Y a qué denominamos componentes, no? Un componente. Un componente es una parte de. Ya, para Dale, Edwin. comenzar, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Fuerte y Ya. claro. Sí, los componentes del medio ambiente principalmente vienen a ser los seres bióticos y abióticos, ¿no? Que hay un medio, en este caso. O sea, mejor. Excelente. Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias. Sí, los componentes, bueno, el medio ambiente tiene por un lado seres bióticos y seres abióticos. Sí, es correcto. Es correcto. Pero precisemos un poquito, ¿ya? Vamos a precisar un poquito. Aquí tenemos, por ejemplo, al ser humano, ¿no? Los humanos, nosotros somos parte del medio ambiente. No podemos pensar que el medio ambiente son plantas, animales, que de hecho sí lo son, y que nosotros no somos parte del medio ambiente. Nosotros somos parte de un medio ambiente que se altera cuando hay intervención o cuando hay operaciones por algún tipo de proceso, sí. Entonces nosotros somos un componente importante del medio ambiente. Muchas veces en la gestión ambiental se deja de lado este punto. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en hacer que la flora no se vea afectada, en que la fauna no se vea afectada, que de pronto el agua no se vea afectado, que el aire no se vea afectado o que el suelo no se vea afectado. Pero nos olvidamos de que también los seres humanos somos parte del medio ambiente. Y tiene que haber una gestión detrás de asegurar que este componente no se altere o no se vea alterado y no se vea perjudicado por las actividades de un determinado proceso. Entonces, agua. Y aquí el componente ambiental agua, normal, casi en el 100% de proyectos, tiene una alteración. ¿Por qué? Porque los proyectos, a no ser que sea un proyecto 100% seco o un proceso 100% seco, consume agua. Y el hecho de que consuma agua, recuerden ustedes, los procesos tienen entradas y tienen salidas. Si hablamos de agua, diríamos que ingresa agua limpia y luego aquí el agua se contamina con ciertas cosas. Y el agua resultante ya no es un agua limpia, sino es un agua sucia. Y si esta agua sucia se vierte al ambiente de manera tal como sale, va a generar un impacto ambiental y podría denominarse a eso contaminación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente nosotros cuando trabajamos en gestión ambiental? Lo que tratamos de hacer es que se implementan aquí procesos para que esta agua sucia se transforme en agua lo más limpia posible. Ahora, en muchos de los casos no es posible revertir el agua a su estado natural, pero lo que sí se puede hacer es hacer que los niveles de algunos contaminantes, o de todos los contaminantes, se reduzcan a valores que estén permitidos y que se consideren no nocivos para el medio ambiente. En el Perú, esos valores están determinados por los ECAs. ¿Qué es un ECA? ¿Alguien escuchó ese término alguna vez? Estándares de calidad ambiental. Muy bien, Jesús. Un ECA es un estándar de calidad ambiental. Y no voy a entrar a detallar dónde, no vamos a revisar hoy dónde se debe medir un ECA, dónde no, porque los ECAs normalmente se miden en cuerpos receptores, ¿ya? ¿Y qué es cuerpo receptor? Un cuerpo receptor podría denominarse como
un lugar o un, digamos, algo que es parte del medio ambiente y que está en estado natural en el medio ambiente y que recibe de pronto algún contaminante producto de un proceso, ¿ya? Entonces, para entenderlo mejor, diríamos como que esta agua sucia la vamos a tirar al río. El río es un cuerpo receptor y en el río es donde tenemos que medir los ECAs. Y hay normas para medir digamos, estas concentraciones. Entonces, el agua es un componente del medio ambiente. ¿Qué más? El aire, ¿no? El aire también puede verse contaminado por un proceso. ¿Por qué? Porque los procesos normalmente, cuando son de transformación en la mayoría de casos, generan emisiones. Y esas emisiones también pueden alterar la calidad de aire. Y también existen ECAs para calidad de aire. Repito nuevamente, los ECAs lo que nos dan son valores en los cuales o sobre los cuales podríamos decir que no va a haber alteración del medio ambiente o que no resulta nocivo o que la alteración no va a ser tal que pueda generar un impacto negativo. ¿Ya? Entonces, el aire es otro componente también a cuidar. El suelo, definitivamente, ¿no? Al igual que el agua y al igual que el aire, el suelo se puede ver contaminado por diversos motivos. Normalmente, quienes más contaminan el suelo son las empresas que en algunos casos trabajan con productos químicos y que por alguna razón X a veces vierten esto a el suelo directamente. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. La flora, que es donde nos solemos de pronto enfocar en algunos casos, en ver que las plantas no de pronto, o los seres en este caso, que hacen parte de la flora, no se vean afectados. La fauna, por consiguiente, y como le decía también, el hombre, ¿no? Los seres humanos. Entonces, estos son los componentes que podríamos decir son de los más importantes dentro del medio ambiente. Todo esto hace parte del medio ambiente. Y todo esto debe gestionarse cuando hablamos de gestión ambiental. ¿Ya? Avanzamos. Ahora, si queremos hablar de gestión ambiental, no hay forma de no tocar estos dos términos, el término aspecto y el término impacto ambiental. ¿Qué es un aspecto ambiental? Para empezar, ¿escucharon antes estos términos? Pueden escribir en el chat, de pronto sí o no. ¿Escucharon el término aspecto impacto con anterioridad a hoy? ¿Sí? ¿Podemos escribir en el chat? ¿Sí, no? A ver, voy a leer. ¿Quiénes sí, quiénes no? Suail dice sí. Muy bien. En la universidad, dice Pablo, correcto. Gabriela Valderrama dice sí. Perfecto. Hay varios entonces que me van a ayudar hoy día con la definición de aspecto y de impacto ambiental. Muy bien, entiendo que los que no escribieron es porque no escucharon estos términos con anterioridad. ¿Qué es un aspecto ambiental? Partamos por ahí. A ver, de los que dijeron sí. Percy, ¿qué es un aspecto ambiental? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todo? Muy buenas noches. Profesor, mire, Buenas un noches. aspecto ambiental, más que todo, es cualquier elemento de ciertas actividades que realiza una empresa, productos, servicios, una organización. Tanto puede ser positivo como negativo. Ahora, por ejemplo, en Correcto. el caso de una fábrica, los aspectos ambientales pueden incluir emisión de gases, consumo de agua, generación de residuos. Básicamente eso podría ser con el tema de aspecto. Mientras que en el caso de un impacto, creo que es el resultado de esas interacciones entre los aspectos ambientales, ¿no? Y Ya, una actividad con el medio ambiente. muy bien. Gracias, Percy. Miren, para entender, y vamos a hacer un ejemplo para que esto pueda ser lo más práctico posible, ¿ya? Normalmente los aspectos ambientales están relacionados, normalmente, al consumo o a la interacción de los procesos con los componentes ambientales. Consumo o interacción de los procesos con los componentes ambientales, ¿ya? Y los impactos están relacionados justamente con las consecuencias
¿ya? De estos consumos o interacciones de los procesos con el medio ambiente. Entonces, un aspecto ambiental podría ser, por ejemplo, en una fábrica, vamos a suponer que hace polos, ¿ya? Una fábrica que hace polos. Vamos por una fábrica que hace polos. Para hacer los polos, a ver, los polos son de diversos colores. En algún momento corresponde o toca que haya un proceso de teñido, ¿no? Que hay un proceso en el cual el color se impregna en la tela, porque las telas no es que salgan de colores, aun cuando, digamos, podría ser que la tela ya sea de un color específico, usado para un proceso determinado, pero la tela cuando se genera en estado natural no necesariamente sale de los colores que queremos. Entonces, hay un proceso de teñido. En este proceso de teñido, vamos a decir que hay consumo de agua. El aspecto ambiental está relacionado entonces, o en este caso, en el proceso de teñido, será el consumo de agua. Y el impacto va a ser en este caso la consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La generación de efluentes. ¿Ya? Entonces, el aspecto, repito, el aspecto está relacionado al consumo o a la interacción del proceso con algún componente ambiental y el impacto está relacionado a la consecuencia de esta interacción o de este uso del aspecto ambiental. Y miren lo que dice aquí la definición, ¿no? El aspecto ambiental es un elemento de un producto o servicio que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, ¿ya? Ese es el concepto de aspecto ambiental. Es todo aquello que hace parte de un proceso que interactúa o consume. Yo agrego esta palabra porque normalmente en muchos de los casos lo que vamos a ver es que o hay interacción o hay consumo. Entonces, un aspecto ambiental es aquel que, digamos, es aquella parte o aquel elemento de la actividad que consume o que interactúa con algún componente del medio ambiente. Y luego, el impacto es ese cambio que en muchos de los casos, como dijo Percy, puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para el medio ambiente, que finalmente viene como consecuencia de un aspecto ambiental. Es decir, no es posible que un impacto aparezca de manera súbita o no es posible que un impacto no tenga un aspecto ambiental, porque esto es relacional, esto es causa-efecto. Entonces, si hay un impacto, definitivamente hay un aspecto. No puede haber impacto sin aspecto, como no puede haber aspecto sin impacto, porque esto también tiene, digamos, una relación muy estrecha lo uno con lo otro. ¿Los impactos pueden ser beneficiosos? Sí. ¿Los impactos pueden ser dañinos? Sí. Por ejemplo, ya vamos a suponer, una minera quiere abrir una nueva operación en Patás, ¿no? Que es una zona minera. ¿Hay un impacto positivo para el hombre? De pronto, vamos a decir, para el ser humano, sí. ¿Por qué? Porque se generan empleos. ¿Es positivo que hayan empleos o no? Sí, es positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que un elemento, en este caso las actividades que va a relacionar o que va a llevar a cabo esta minera, va a generar un impacto que para el caso sería positivo, un resultado que va a beneficiar a la comunidad, al hombre, porque va a generar nuevas fuentes de empleo. Pero claro, los resultados o los impactos no necesariamente son todos positivos, ¿no? Hay varios que van a ser negativos o que serán negativos hasta que se traten o se controlen de la manera correcta. Entonces, aspectos, todo aquello que consuma o se relacione
con el medio ambiente o con algún componente ambiental. Y el impacto, la consecuencia o el efecto de ese consumo o de esa interacción. Prevención de la contaminación, ¿no? Si hablamos de aspecto y hablamos de impacto, veámoslo así, ¿ya? Esto es causa, esto es consecuencia. Y si tengo una causa y tengo una consecuencia, yo no puedo decir, uy, qué mal, no voy a, ya, tengo una consecuencia que va a de pronto dañar el suelo, que va a alterar la calidad de aire o va a contaminar el agua. Y bueno, caballero, pues no es un proceso que genera impactos y ya está. No. Normalmente los sistemas de gestión ambiental nacen y tienen como propósito prevenir la contaminación, es decir, gestionar adecuadamente los aspectos o impactos ambientales. Y alguien podrá decir, oye, en ISO 9001, cuando hablamos de causas y de causa raíz, decíamos que lo que tenemos que eliminar son las causas. Entonces, veamos cómo eliminamos las causas. Si yo quisiera eliminar la causa, tendría que eliminar a la organización. ¿Por qué? Porque los aspectos, en este caso, van a existir siempre. No podemos, así diseñemos nuestros procesos de la manera más, digamos, amigable con el medio ambiente, siempre van a haber aspectos ambientales en una organización producto de las actividades. Los aspectos, en muchos casos, por no decir casi en el 99%, no se pueden gestionar. ¿Ya? Lo que se gestionan son los impactos. ¿Y se gestiona para qué? Para que no exista un impacto negativo. Pero ya no como aspecto, sino como impacto. Entonces, la prevención de la contaminación tiene que ver justamente con utilizar todo aquello de lo cual disponemos para, primero, evitar, a veces muy poco posible hacerlo, porque la única forma de evitar que haya una interrelación o consumo de algún componente ambiental es que no exista actividad. Y eso lamentablemente no se puede, porque implicaría no hacer nada. Entonces, en donde finalmente se enfoca es en reducir y controlar. ¿Para qué? Para que todos esos aspectos no generen contaminación en el medio ambiente. Entonces, recuerden, por favor, la prevención de la contaminación tiene que ver más con la gestión de impactos que con la eliminación de aspectos. ¿Ya? Importante. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de desarrollo sostenible. A ver, ¿cuántos de ustedes escucharon esta palabrita, desarrollo sostenible? Nuevamente vamos al chat, ¿ya? Y decimos sí o no. En el chat decimos sí o no, si hemos escuchado antes desarrollo sostenible. De hecho, las empresas hoy día hablan mucho, les dije yo, de sostenibilidad, ¿no? Y esto ha pasado a ser, o de ser algo de moda. Carlos Alfredo dice sí. Ha pasado de ser algo de moda a ser algo que hoy día las organizaciones lo usan como ventaja competitiva y lo usan como, incluso como diferenciador. ¿Alguno aquí trabaja en el rubro agrícola o agrario o en alguna empresa de este rubro? ¿Alguien de pronto? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, en el Perú, ustedes saben que existe una agroindustria muy potente, ¿no? Hay empresas muy grandes que hacen parte de este grupo o de este gremio, en este caso, relacionado a la agricultura y a la agroindustria. Hay empresas grandes, y seguramente han escuchado ustedes algunas de ellas, como Camposol. ¿Escucharon de Camposol o no? ¿Saben quién es Camposol? Y si no saben quién es Camposol, luego buscan quién es Camposol, ¿ya? Es una empresa grande de este rubro justamente. Y bueno, entre las empresas grandes tenemos Camposol, tenemos Hortifruti, ¿ya? Tenemos, voy a poner aquí Damper,
son empresas grandes, y otras más, ¿ya? Hay más, pero voy a poner solamente estas tres para el ejemplo. Damper, desde muchos años atrás, viene apostando o apostó mucho por una estrategia basada en la sostenibilidad. De hecho, Damper hablaba de valor compartido cuando todavía ninguna empresa lo hacía. Valor compartido, ¿no? Beta, Bacus, muy bien, Blueberries, perfecto, Juan Carlos, sí, Beta también está acá. Beta es una empresa grande también. Y Damper, como les digo, hablaba hace ya bastante tiempo de sostenibilidad, hablaba de valor compartido. Y lo que Damper ha hecho en el tiempo es usar esto como una ventaja competitiva y como algo que los diferencia. Tal es el caso que en el mundo, sepan ustedes que hay bancos que tienen créditos verdes, por ejemplo, o que tienen créditos, digamos, asociados a la sostenibilidad. Y Damper hace poco, Damper se llama Damper, ¿por qué? Porque son las iniciales de danés, peruano. Esto era una sociedad de peruanos y de daneses. La mayor parte del capital lo asumían los daneses y los peruanos, los accionistas peruanos tenían una parte muy pequeña. Pero, o no tan pequeña, pero sí pequeña. Y el año pasado, o a inicios de este año, no tengo muy en claro el dato ahora, Damper, la parte peruana, compró las acciones de la parte danesa. Y lo compró con un préstamo justamente asociado a la sostenibilidad, donde un banco le prestó el dinero para hacer esa compra basado en las prácticas sostenibles que Damper tiene. Entonces, el desarrollo sostenible o la sostenibilidad no solamente hoy en día es para cumplir con, digamos, las normativas legales o para evitar multas, sino que ya se convierte y tiene otra connotación porque en principio hace que los clientes tengan una mejor visibilidad y una mejor percepción respecto de una organización y también algunas otras organizaciones que al final pueden ayudar al desarrollo de una organización. Y miren, cuando hablamos de valor compartido o de desarrollo sostenible, hablamos principalmente de tres pilares. El pilar social, asociado a personas, el pilar económico, asociado a dinero, y el pilar medioambiental, asociado justamente al medio ambiente. ¿Y dónde creen ustedes que entra ISO 14001? ¿En cuál de los tres pilares creen que ingresa ISO 14001? A ver, alguno que me diga. ¿Dónde creen que entra ISO 14001? Medio ambiente. Medio ambiente, dice Jesús. ¿Quién más? Edwin Rojas dice medio ambiente. ¿Qué más? ¿Quién más dice medio ambiente? En los tres dice Percy. Suaili dice desarrollo sostenible. Miren, ISO 14001 en realidad está presente en los tres. Porque recuerden que el medio ambiente también incluye la parte de personas y por supuesto dentro de los objetivos medioambientales está el hacer viables a las inversiones. Y también esto hace que tenga que ver con la parte económica. Entonces, ISO 14001 está muy ligado al desarrollo sostenible, que es justamente esta interacción entre estos tres pilares, social, económico y medioambiental. Por supuesto, eso está asociado a esto, ¿no? ¿Alguien sabe qué es eso? Organización de Desarrollo Sostenible o Organismo de Desarrollo Sostenible. Cerca, Jesús, cerca. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, o la ODS, o los ODS son objetivos de desarrollo sostenible, son 17, y estos fueron dados por las Naciones Unidas. Cuando tengan un poquito de tiempo, ingresen por ahí a internet, y ustedes van a ver que hay 17 ODS, y que estos están relacionados todos con desarrollo sostenible, y estos ODS son el marco de referencia para varias de las normas que los países han ido adoptando en cuestión de desarrollo sostenible y en cuestión de medio ambiente. Ya solamente como dato general. Entonces,
Hasta aquí hemos visto algunos conceptos importantes, interesantes, relacionados a gestión ambiental y de lo que es gestión ambiental. Es importante hacer esa introducción porque recuerden que ISO 14001 es una norma de medio ambiente. Así como hicimos una introducción para calidad y decíamos que era calidad, qué es lo que correspondía para efectos de la calidad, en este caso hay que entender y enmarcar un poco la norma en cuanto a gestión ambiental corresponde. Entonces, habiendo enmarcado esto, pasamos ahora sí a ver, y esto es importante, ¿ya? Yo les hablaba de que es importante que tengamos en cuenta que si bien hoy podría ser que no tengamos escasez de algún recurso natural, si lo sobreexplotamos podríamos comprometer a nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos capaz, no más de la misma suerte que tenemos hoy nosotros, si es que no hacemos algo. Esto es un tema de conciencia más allá del cumplimiento legal. Entonces, hablemos ahora sí de los objetivos de un sistema de gestión ambiental, considerando lo que ya hemos visto. Y, por supuesto, ya entendiendo qué es un sistema de gestión ambiental. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos de un sistema de gestión ambiental? ¿Cuáles creen ustedes que son los objetivos que tendría una organización? Prevenir contaminación ambiental, bueno, en este caso, controlar o mitigar o reducir la contaminación ambiental. Y sí, el objetivo de un sistema de gestión, o uno de ellos, es proteger al medio ambiente, mediante la prevención o la mitigación de aquellos impactos ambientales adversos. ¿Ya? Entonces, cumplir, sí, Jesús, correcto, también tiene que ver con cumplir, y en este caso, la norma está direccionada también a que podamos mitigar aquellos efectos que podrían ser adversos para el medio ambiente y que obviamente son generados por la organización. También el sistema de gestión ambiental busca o persigue ser un apoyo para que la organización identifique y cumpla los requisitos legales y cualquier otro requisito de medio ambiente que pueda ser parte de alguna cuestión externa. La mejora del desempeño ambiental, otro objetivo importante. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de desempeño estamos hablando de el grado en el que cumplimos ciertos requisitos y eso nos tiene que, o sea, este sistema de gestión nos tiene que llevar a cada vez ir un poco más arriba, ¿no? Ponernos un peldaño o una meta un poco más retadora para aumentar nuestra responsabilidad con relación al medio ambiente. También la norma dice, yo voy a ayudarte a ejercer control o influencia, ¿ya? Respecto de cómo realizas tus procesos en todo el ciclo de vida de tu organización, en este caso de tu proceso o servicio. Y aquí importante lo siguiente, nosotros normalmente como organizaciones hay cosas que sí controlamos y hay cosas sobre las que no tenemos control. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que mi empresa fabrica galletas, ¿ya? Voy a poner por acá, fabrica galletas. Y yo hago todo lo que está a mi alcance para que digamos, los impactos medioambientales sean lo menos adversos posibles. Y en mi organización yo puedo controlar, voy a ponerlo ahí, ¿ya? En mi organización yo puedo controlar, por ejemplo, el envoltorio con el cual, el material del envoltorio con el cual, o en donde pongo mis galletas. Entonces hago que mi envoltorio sea, no sé, voy a poner, por ejemplo, 80% plástico reciclado y que sea 100% biodegradable, ¿ya? Esto yo lo puedo controlar, sí. ¿Por qué? Porque eso está dentro de mi organización. Esto es dentro de mi organización. Yo controlo. Recuerden eso, controlo. Yo puedo controlar eso.
Pero lo que yo no puedo controlar es que el consumidor, una personita X, coma la galleta y en vez de llevar el envoltorio a un tachito de basura, lo bote al piso, pues. Yo no puedo controlar eso. Entonces, sobre este señor yo no puedo ejercer alguna acción de control. ¿Qué sí puedo ejercer? ¿Qué dice ahí? Sí puedo ejercer influencia. Y para ISO 14001, eso es algo importante que hay que entender, ¿ya? Sí puedo ejercer influencia. Es decir, yo le puedo poner en el envoltorio, por ejemplo, una frase que diga no botar al piso. Y esa frase, obviamente, no va a hacer que la persona decida no votarlo, pero por lo menos va a llamar a la acción, va a llamar a la reflexión y podría hacer que él termine, en la mayoría de casos, botándolo a un tachito de basura. Esas son acciones de influencia. ¿Se entendió? ¿Pueden poner una manito arriba si entendieron esta parte? ¿Sí? Muy bien. Suaira ha levantado la mano. ¿Ok? Gabriela también. Manito arriba o el like no, que se suele poner aquí. ¿Ya? Muy bien. Jesús también. Perfecto. Entonces, la norma dice... Gabriela, ¿tú querías comentarnos algo? No, continúa, solamente estaba bajando la mano. Ah, ya, perfecto. Entonces, cuando la norma dice que o cuando en este caso ISO dice, yo te voy a ayudar a controlar las acciones de control o influencia, se refiere a eso. Y así como el ejemplo que yo les he puesto, dentro de la gestión ambiental uno tiene que identificar qué puede controlar y sobre qué no puede controlar, tiene que determinar acciones para de pronto ejercer influencia durante todo el ciclo de vida de un determinado proceso o en este caso producto. ¿Ya? Pues esos son los objetivos, digamos, que son parte de un sistema de gestión ambiental. Y otro objetivo fundamental es finalmente lograr beneficios asociados a dinero y también asociado a mejora en la productividad. De hecho, cuando las empresas entienden e interiorizan que la gestión ambiental es importante, se logran varias cosas. Les expliqué el caso Damper, ¿no? Damper ha conseguido, o la parte peruana de Damper ha conseguido comprar el 100% de acciones gracias justamente a esta, digamos, parte importante que es el hecho de ellos trabajar basándose en la sostenibilidad. ¿Ya? Factores de éxito de un sistema de gestión ambiental. Seguramente los factores de éxito son como, para un sistema de gestión ambiental, son los mismos o quizá muy similares a los que podrían ser los factores de éxito para ISO 9001 y para ISO 45001. Partimos, por supuesto, del compromiso de todos los niveles de la organización, principalmente de la alta dirección. Aquí es importante que entendamos que los sistemas de gestión no lo hace, como dije la vez pasada, solamente un área. En este caso no lo hace solo el área de medio ambiente, lo hacemos todos. Si yo voy de pronto a los servicios higiénicos y veo que un caño está abierto, hay un consumo excesivo, en este caso de agua, lo cierro. Acciones como estas demuestran el compromiso de todas las personas y deberían demostrar el compromiso de todas las personas sin importar el nivel jerárquico en una organización. ¿Qué más? Un sistema de gestión ambiental va a tener éxito si se integra con otros procesos de organización. Si vemos la forma de que esto haga match con medio ambiente, perdón, con calidad y también con algún otro sistema de gestión que podamos tener. Importante también que se vayan mostrando a las partes interesadas el éxito o los resultados de implementar un sistema de gestión ambiental. Recuerden ustedes, hay un dicho aquí, que dice no
y no sé si lo escucharon alguna vez, ¿no? No basta ser la mujer del César, sino hay que parecer la mujer del César. Tú puedes ser muy bueno y puedes tener prácticas fenomenales en medio ambiente, pero si no las comunicas de manera adecuada, de manera oportuna, y a los que debes comunicarlo, eso no va a ser ninguna ventaja competitiva para ti. Eso va a estar escondido y será algo que a nivel, digamos, personal, te sentirás muy bien y aplausos por eso, pero finalmente recuerden que los sistemas de gestión ambiental son herramientas de gestión y como herramientas de gestión lo que deben permitirnos es ser mucho más eficientes. Las organizaciones, detrás de todo, de toda implementación de un sistema de gestión, siempre está el hecho de obtener beneficios por estos sistemas de gestión. No todos son beneficios económicos, pero sí hay que conseguir beneficios de todo lo que hacemos. Tener en cuenta que el sistema de gestión ambiental es específico para cada organización, sí, también, ¿no? Y yo les cuento aquí una experiencia rápida nada más. En el 2012-2013, una consultora de Lima vino por el norte del Perú, hizo que todas las empresas, bueno, ofreció sus servicios y no los obligó, las empresas de manera voluntaria que dieron, pero como que fueron los que gestaron instrumentos de gestión ambiental para casi la mayoría de empresas, ¿ya? Que de hecho en el Perú, una empresa principal no puede hacer su propio instrumento de gestión ambiental. Para hacer un IGA, para un proyecto de inversión, tiene que hacerlo una consultora, ¿ya? Entonces, esta consultora hizo estos IGAs y en uno de los tantos IGAs, la consultora lo que hizo fue que puso medidas de control para el tratamiento de emisiones y puso tecnologías que existen, pero que son caras, que cuestan incluso, supongamos que una organización está valorizada en, qué sé yo, en 100 millones de dólares y que su facturación anual es 50 millones de dólares con una EBITDA de, no sé, 2 millones, ¿ya? Y esta consultora puso una tecnología que en el mercado está valorizada en 5 millones, ¿ya? 5 millones de dólares. Si decimos que la EBITDA es 2 millones de dólares al año, imaginen ustedes, solo por implementar una medida de control se estaría comiendo el EBITDA de 2.5 años. Una locura, ¿no? Y ahí hay varios temas legales que hacen casi imposible que podamos luego ir cambiando cosas en un instrumento de gestión ambiental, ¿ya? Pero cuando yo voy a implementar un sistema de gestión ambiental, tengo que hacerlo acorde con el contexto, recuerden, de la organización. Si lo hago no sabiendo eso, voy a terminar chasqueado y en el peor de los casos voy a generar un problema mayor a la organización. Tengo que tener en cuenta también el nivel de detalle y la complejidad de la organización. Sí, es parte de entender justamente cómo funciona la organización y digamos, qué tan compleja es. Entonces, estos son los factores que nos pueden ayudar a que un sistema de gestión ambiental tenga éxito. Aprovechar al 100% las oportunidades y reducir o eliminar, en este caso, los aspectos no serían aquí los impactos ambientales, ¿ya? Nos queda media hora y en esta media hora vamos a ver la norma, y esto es 14.001, la norma 14.001 en sí. La norma 14.001, como ustedes saben, tiene una misma estructura y la estructura sigue siendo la misma del capítulo 4 hacia el capítulo 10 y empezamos con contexto, liderazgo, planificación como parte del como parte de planificar, apoyo y operación como parte del hacer, evaluación de desempeño como parte del verificar y mejora como el actuar. Yo les decía, si entendemos 9.001, ya entendimos 14.001 también. ¿Por qué? Porque en su estructura las normas son similares, no cambian en nada. Los
títulos de los capítulos son iguales. Van cambiando, sí, en los subcapítulos, porque ahí no, las normas van pidiendo algunas cosas específicas. La parte de contexto, ya lo hemos visto en ISO 9001. El contexto, por supuesto, varía de lugar a lugar. Ninguna organización, incluso estando separados por algunas cuadras nada más, o algunas manzanas, es similar a otra. Aquí, lo que nos pide la norma en este caso es que determinemos aquellas cuestiones internas o externas que pueden comprometer el cumplimiento de los objetivos ambientales, ¿ya? Y dice aquí la norma que estas cuestiones incluyen aquellas condiciones ambientales que pueden afectarse o que podrían verse afectadas por la organización. Y aquí, por supuesto, también volvemos a hacer el análisis Pestel y hablamos de, en este caso, factores políticos, ambientales, tecnológicos, económicos, legales y sociales. Sobre esta parte, recuerden, todo esto es lo mismo que para ISO 9001, pero con la diferencia que en ISO 9001 todo lo enfocábamos para calidad y aquí todo lo vamos a enfocar para medio ambiente. ¿Ya? Esa es la diferencia en este caso respecto del capítulo 4. Luego es muy similar en su, digamos, en su esencia como tal. En el 4.2, cuando hablamos de comprensión de las partes interesadas y sus expectativas, también tenemos que hablar de aquellas partes interesadas internas y también de aquellas partes interesadas externas. Estoy avanzando rápido porque esto lo hemos visto para ISO 9001 y hay que, de alguna manera, centrarnos en aquellas cosas que son diferentes, ¿ya? Por supuesto, aquí las partes interesadas son aquellas partes interesadas que son pertinentes, ¿ya? Porque podrían haber muchas. Y tenemos que finalmente identificar aquellas necesidades y expectativas. En algunos casos, las necesidades y expectativas podrían cumplirse o podrían convertirse, perdón, en requisitos si es que lo consideramos así, ¿ya? El alcance, también, al igual que para ISO 9001, lo podemos determinar. Nosotros podemos definir, digamos, qué parte de nuestro proceso va a tener el alcance para el caso de la implementación y certificación posterior de ISO 14001, y esto nosotros lo definimos. Ahí no hay, digamos, algún tema como que restrictivo. En el 4.4 habla del sistema de gestión ambiental, y el sistema de gestión ambiental, ustedes ya saben que principalmente cuando el 4.4 habla está referido a todo aquello que finalmente hace parte del proceso en sí de la gestión ambiental y que por supuesto se va a ver reflejado en toda una gama de documentos que incluyen manuales, procedimientos, instructivos y registros. ¿Ya? Entonces, importante que mantengamos, mejoremos y siempre continuemos haciendo que el sistema de gestión ambiental permanezca vigente. Estamos avanzando porque, repito, esto ya lo hemos visto en la norma anterior y como en su esencia es similar, lo único que cambia es que esto lo vamos a ir viendo para medio ambiente. En cuanto al liderazgo, al igual que en ISO 9001, se pide que la dirección, no existe más el representante de la dirección, sino que la dirección como tal tiene que comprometerse con el sistema de gestión ambiental, tiene que rendir cuentas, tiene que colocar la política, tiene que decir cuándo va a comunicar algunas cosas importantes, establecer y dar los recursos, y también tiene que promover constantemente la mejora continua, apoyando a los otros roles de la organización. En cuanto a política, la política tiene que ser apropiada a la organización, tiene que tener en cuenta el contexto de la organización, tiene que ser marco de referencia para los objetivos, también tiene que incluir un compromiso para la protección del medio ambiente y mejora, o en este caso, incluida la prevención de la contaminación. Esto es un tema que cambia, por ejemplo, de ISO 9001 a ISO 14001, hablábamos en el anterior de calidad, y aquí hablamos de que tiene que haber un compromiso, en este caso tangible, de la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. También tiene que incluir un compromiso
que nos diga que vamos a cumplir con requisitos legales y tiene que también incluir un compromiso de mejora continua. En el 5.3, hablando de roles y responsabilidades, nuevamente la organización tiene que establecer quiénes se van a hacer cargo de algunas cuestiones importantes relacionadas al sistema de gestión ambiental y también tiene que definir cuál va a ser la responsabilidad de cada posición respecto del sistema de gestión ambiental. ¿Ya? Importante allí. Cuando se planifica el sistema de gestión ambiental, hay que tener en cuenta lo que vamos a ver o lo que vimos en el capítulo 4, que es contexto de la organización. También tenemos que tener en cuenta la planificación de las acciones que nos van a ayudar a prevenir la contaminación, el alcance, porque claro, yo no puedo hacer o poner planes respecto de algunos procesos que podrían no ser parte de el alcance. Tengo que determinar riesgos y oportunidades que se relacionen con los aspectos ambientales para que pueda generar aquí planes de acción también. También debo planificar aquellas acciones que podrían de pronto ser importantes de cara a lograr objetivos y de cara a reducir también aquellos efectos que no deseamos, ¿ya? Las situaciones de emergencia también tengo que revisar aquí, incluidas aquellas que pueden tener un impacto ambiental. Esto es importante y esto ya es diferente respecto de la versión, bueno, en este caso de la norma ISO 9001. Normalmente en las organizaciones se suelen implementar planes de contingencia, ¿no? Voy a ponerle acá PC, voy a poner acá, ya, voy a borrar esto. Voy a poner PC, planes de contingencia. Los planes de contingencia, en muchos casos, se elaboran para un tema en específico. ISO 14001 dice, tú tienes que tener un plan de contingencia para aquellos temas que podrían tener impactos ambientales adversos. Vamos a suponer que en mi organización yo trabajo con, a ver, tengo lo que pasó con Repsol, ¿no? Que hubo un derrame, ¿se acuerdan? El derrame se dio porque se rompió una tubería, si mal no recuerdo, y eso hizo que, digamos, haya un derrame importante de hidrocarburo al mar. ¿Debieron ellos tener un plan de contingencias que haya previsto la rotura de alguna tubería? Sí. ¿Y debieron tener un plan para hacer o para que, de principio, cortar el vertimiento del crudo al mar? Sí. ¿Debieron tener planes para recuperar ese crudo? También. Entonces, lo que la norma dice es, tienes que incluir planes de contingencia en tu planificación que te permita gestionar contingencias o las emergencias ambientales que pueden hacer parte de tu operación. Entonces, importante, por favor, que en la etapa de planificación se revisen los planes de contingencia, ¿ya? Eso es importante. Cada una de estas cosas que ustedes están viendo aquí, que estamos finalmente revisando que son requisitos porque son debes de la norma, tienen que tener detrás una evidencia. Como auditores tenemos que revisar esa evidencia, ¿ya? Entonces, importante que aquí revisemos que tengan planes de contingencia. Ahora, comentario adicional. En el Perú, las emergencias ambientales tienen un tiempo para reportarlos. Hay un portal que tiene el OEFA que nos pide y que nos dice, reporta las emergencias ambientales en un plazo establecido, ¿ya? Y los plazos no son mayores de 12 horas, o en algunos casos, o 24 horas en otros casos, ¿ya? Entonces son plazos bien cortitos. En el Perú hay esa obligación y uno tiene que hacerlo. También la planificación tiene que tener en cuenta la mejora continua. Respecto a aspectos ambientales, y aquí esta ya es una parte
de la norma en sí. Ya no, aquí no vamos a encontrar este acápite, no lo vamos a encontrar en ISO 9001 y tampoco lo vamos a encontrar en ISO 45001. Respecto a los aspectos ambientales, dice la norma, cuando determines aspectos ambientales, tienes que determinar aquellos aspectos que puedan generarse en tus procesos y aquellos que pudieran ser planificados o no planificados, de tal manera que tú tengas un control sobre aquellas cosas que podrían no ser, digamos, parte de tu proceso per se. ¿Ya? Aquí importante tener en claro esto, y esto se maneja en muchos de los casos a través de planes de contingencias, a través de matrices de evaluación, en este caso, de identificación de aspectos y de evaluación de impactos. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta aquellas condiciones que podrían generar emergencias y que obviamente son previsibles. Volvamos al tema Repsol. Si yo tengo una tubería que está en el mar, que está incluso por debajo del agua, yo no puedo pensar que la tubería va a ser indestructible. Puede ser que haya un oleaje anómalo, puede ser que el casco de un barco pueda romper, de pronto topar con la tubería o que la tubería salga a flote, qué sé yo. Hay N factores. Entonces, tengo que, obviamente, razonablemente identificar y ver cuáles sí podrían darse para prevenirlas. ¿Qué más tengo que hacer? Determinar aquellos aspectos que tengan o que puedan tener un impacto ambiental significativo. Definitivamente. Esto se hace, repito, a través de matrices de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Las matrices se llaman matriz IA, E y A. Así le conocen a las matrices ambientales en el argot de un sistema de gestión ambiental. Esto no es otra cosa que identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales. Su símil, en cuanto a seguridad, sería el HIPER-C, que lo vamos a ver también en la otra clase, ¿ya? De pronto algunos no hemos escuchado esta matriz, pero sí hemos escuchado de HIPER. Entonces, como para hacer un símil. Y también lo que dice la norma es que debemos comunicar estos aspectos ambientales a los diferentes niveles de la organización. Si hacemos un símil con 45001 dice tienes que comunicar y todos tienen que tener claro cuáles son sus peligros y riesgos. En este caso la norma aquí dice todos tienen que tener claros cuáles son esos aspectos ambientales que hacen parte de la organización. Muy bien. Yo les decía aquí, esto se mantiene normalmente como información documentada, y la información documentada también tiene que ver con cómo se evalúa los impactos y con cómo se evalúa el nivel de, digamos, el nivel de los impactos, vamos a decirlo así, ¿ya? En alguna otra clase, que ojalá hagamos en algún otro curso, podremos hablar mucho más a detalle de la matriz de identificación de impactos y evaluación, perdón, identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Esto es una matriz muy potente que nos permite tener una lógica secuencial para hacer nuestras, digamos, identificaciones de aspectos, evaluaciones de impactos y proponer controles para los temas medioambientales. En cuanto a planificación, ustedes, y en cuanto a requisitos legales y otros requisitos, la norma nos dice que debemos determinar cuáles son esos requisitos. Normalmente lo que se hacen aquí son matrices de requisitos legales. Esas matrices de requisitos legales tienen a todas las normas, se listan todas las normas, se ven cuáles son los requisitos o los obligatorios de estas normas y se identifican en qué grado lo estamos cumpliendo. Y si no lo estamos cumpliendo, se establecen medidas de control o planes de acción. Y eso es lo que pide justamente el capítulo 613. Entonces, normalmente las empresas deberían tener matrices de requisitos legales. Por supuesto, todos los requisitos legales que van a estar en esta matriz o que podría estar en esta matriz están relacionados a los temas medioambientales. La organización también debe planificar todas las acciones para identificar y tomar los riesgos de oportunidades y también cómo es que se van a integrar
los procesos de gestión ambiental al resto de la organización y cómo se va a evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a objetivos ambientales, ustedes también ya saben, los objetivos tienen que ser SMART. Y ya hablábamos en la clase anterior qué significa que un objetivo sea SMART. En este caso, relacionado a medio ambiente. También los objetivos, dice la norma, deben ser coherentes con la política, medibles, tienen que responder a los requisitos legales, tienen también que ser pertinentes a la conformidad, tienen que hacerse seguimiento, comunicarse y actualizarse. La planificación de acciones tiene que ver con qué se va a hacer en cuestión de medio ambiente, ¿ya? Y la organización debe considerar aquí cómo es que va a lograr sus objetivos. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Normalmente se hacen cuadros o tablas o matrices donde se pone el objetivo, se pone, vamos a decir así, se pone el objetivo, se pone aquí la acción y luego se pone, eso sería como que el qué, esto de aquí es esto, el qué, ¿de acuerdo? Y aquí se pone un responsable y esto sería como el responsable. ¿Qué recursos? También se pone aquí qué recursos o cuánto de dinero se va a ocupar. ¿Y cuándo finalizará? Se pone un plazo. Entonces, al final, con este tipo de matrices, tú controlas o planificas las acciones necesarias para lograr los objetivos de medio ambiente. Recuerden que todo lo que la norma va pidiendo tiene que tangibilizarse y tiene que ponerse de manera textual en algunos documentos que nos permitan hacer seguimiento. ¿Cómo se evalúan los resultados? También es algo que tenemos que planificar. Muchas veces después de esta matriz se ponen metas, se ponen indicadores y se pone finalmente un objetivo, ¿no? O sea, perdón, aquí un KPI, algo que permita medir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de recursos, también aquí la organización tiene que determinar o entregar recursos para todo el proceso de implementación y de mantención de la norma, en este caso 14.001, ¿ya? En cuanto a competencia, que es el 7.2, la organización debe determinar o debe ayudar a que hayan personas competentes. Si es que esas personas no tienen la competencia, la organización dice que debe, en este caso la organización, o perdón, la norma dice que la organización debe hacer lo necesario para que esas personas adquieran la competencia. Vamos a apoyo, y en apoyo vamos a tener toma de conciencia respecto de la política, de todas las personas, de cómo contribuyen al sistema de gestión ambiental, de cuáles son esos aspectos significativos y los impactos que pueden estar asociados, las implicaciones del incumplimiento, y esto tiene que ser en general a toda la organización. En cuanto a comunicación, la organización tiene que definir qué, cuándo, a quién, cómo y quién comunica. Y dice aquí también la norma que esta comunicación no solamente debe ser interna, sino que también tiene que ser externa y tiene que ser según los procedimientos que la organización establezca. En cuanto a información documentada, la información que debe mantenerse, la información que requiere ISO 14001 y también la información que la organización determina. También hay que tener control sobre la creación y actualización y sobre el resguardo de esta información. En el 4.8, cuando hablamos de operación, vamos a hablar de los criterios que nos ayudan a controlar los procesos. También vamos a hablar de aquellos requisitos ambientales que se tienen que de pronto considerar en cada etapa del ciclo de vida del producto, en este caso del proceso. También se deben determinar los requisitos ambientales para la compra de productos y servicios. Y recuerden ustedes, cuando hablábamos de ISO, hablábamos que no solamente los criterios o los requisitos de calidad se deberían cumplir dentro de la organización, sino que también fuera. En este caso, ISO 14001 dice, lo mismo pasa con los temas de medio ambiente. Tú tienes que definir cuáles son los requisitos para que tu proveedor te pueda entregar ciertos, digamos, cumplir con ciertos requisitos que tú le vayas a poner. También
se deben comunicar los requisitos a todas las partes pertinentes, externas, incluidas las contratistas que van a trabajar dentro de tu organización. Y por supuesto hay que suministrar toda la información acerca de los impactos ambientales significativos que pudieran estar asociados, y miren aquí importante, al transporte o a la entrega, al uso, tratamiento, al fin de la vida útil y la disposición final de los productos o servicios. Estamos hablando de que hasta antes del transporte posiblemente es tu organización, es dentro de tus cuatro paredes, pero la norma dice no solamente tienes que, digamos, cumplir o revisar que los requisitos se cumplan ahí, sino también tienes que extrapolar esto, tienes que hacer extensivo esto durante todo el ciclo de vida hasta la disposición final del producto o servicio que tú estás ofreciendo. Entonces, ISO tiene aquí un enfoque mucho más integral. Respecto de la preparación y respuesta ante emergencias, yo ya les decía a ustedes, tenemos que tener planes de contingencia que nos permitan responder de forma adecuada. Estos planes tienen que tener simulacros. No puede existir un plan de contingencias si no hay simulacros. El simulacro lo que nos va a permitir es medir, evaluar si es que en realidad funcionan o no nuestros planes de contingencia. Y a eso hace referencia aquí. Miren, dice poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas. Y por supuesto, hay que hacer simulacros. ¿Ya? Entonces, en la preparación de respuesta de emergencia, primero planificas, haces tus planes de contingencia, los pones a prueba según simulacros y después los mejoras, ¿no? Los mejoras, ¿por qué? Porque siempre hay oportunidades que uno encuentra que puede hacer que los planes se puedan actualizar o que se puedan ir cumpliendo en el caso no se estén llevando a cabo como corresponde y se demuestre o se determine en el simulacro. En el capítulo 9.1 o en el subcapítulo 9.1.1, en cuanto a generalidades, la organización tiene que determinar qué es lo que necesita medir, cómo lo va a medir, cuándo lo va a medir, con cómo y digamos, qué es lo que se va a ocupar para analizar y evaluar los resultados. Y aquí lo que comenta la norma es que se debe evaluar el desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Se debe comunicar a todas las partes interesadas pertinentes la información del desempeño ambiental. Se debe usar y mantener equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, y se tiene que mantener también información documentada de este seguimiento. Todo esto se revisa cuando hay una auditoría. No podemos dejar de hacerlo porque son debes de la norma. La evaluación del cumplimiento, la organización determina con qué frecuencia evalúa el cumplimiento, determina también qué acciones se toman cuando se ve que el cumplimiento no es el adecuado, y también, digamos, la organización mantiene conocimiento y comprensión del estado del cumplimiento, es decir, mantiene información respecto de cómo se van desarrollando, cómo se van cumpliendo los objetivos en materia ambiental. Auditoría interna, la norma pide que antes de la certificación haya una auditoría interna. Esta auditoría interna lo que nos debe permitir es hacer una revisión de todos los requisitos respecto del sistema de gestión ambiental y respecto de ISO 14001 y nos permite asegurarnos de que la, digamos, auditoría de certificación no va a tener mayores problemas para poder encontrar conformidad del sistema de gestión. Dentro de este programa de auditoría uno tiene que definir los criterios de auditoría y alguien me dirá, ¿qué es criterio de auditoría? Eso lo vamos a ver en la última clase cuando hablemos de auditoría. Cuando ya no hablemos de las normas, sino que hablemos de auditoría como tal. Y ahí vamos a entender qué es una auditoría, cuáles son los criterios de auditoría, vamos a hablar de plan de auditoría, vamos a hablar de pronto criterios de la auditoría y vamos a hablar también de cuál es el paso a paso para preparar y para llevar a cabo una auditoría. ¿Ya? Entonces, pero la norma dice que debe haber una auditoría interna, ¿no? Entonces, cuando hablamos del 9.3, hablamos de revisión por la dirección. Denme un segundo, por favor.
Y en la revisión por la dirección, recuerden ustedes que hay entradas y hay salidas, ¿no? Las entradas tienen que ver con todas las revisiones y con todas las acciones que se llevan a cabo como parte del sistema de gestión ambiental, y las salidas tienen que ver con todas aquellas conclusiones o con todas aquellas oportunidades de mejora que se encuentran como parte de la revisión por la dirección, ¿ya? Para efectos de los temas de medio ambiente, por supuesto. En cuanto a mejora, hay que determinar todas las oportunidades de mejora, hay que implementar todas las acciones pertinentes para que el sistema de gestión ambiental logre los resultados, y también hay que mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental. Hablando de no conformidad, ustedes ya conocen este tema y voy a pasarlo rápidamente porque esto está aquí. De la misma forma que para ISO 9001, nosotros tenemos que, una vez detectada la no conformidad, corregirla. Una vez que se corrige, analizar. La corrección inmediata es la corrección a la que se refiere aquí. Una acción en la cual, digamos, me permite no seguir incumpliendo en el inmediato, pero luego tengo que hacer un análisis de causas, determinar la causa raíz y en función de eso establecer acciones correctivas que puedan ser en el tiempo, digamos, estables o que puedan mantenerse y que me permitan no volver a cometer el error que hizo o que originó la no conformidad. Implemento esas acciones, evalúo la eficacia y finalmente cierro la no conformidad, ¿ya? ¿Y cuándo hay una no conformidad? Quiero que ustedes, por favor, entiendan y se lleven esto. En el argot digamos, del ámbito auditor o de auditoría, dicen que cuando el auditor ríe es porque hay una no conformidad. No les voy a explicar qué significa ríe para que en la última clase tengamos en claro. Pero tengan en cuenta esto, cuando el auditor ríe es porque existe una no conformidad. ¿Ya? Entonces, yo les explico luego a qué me refiero cuando el auditor ríe. Muy bien, esto es ISO 14001 desde una visión muy ligera, muy rápida, que nos va a permitir luego entender, bueno, ahora mismo entender de qué va la norma y también entender qué es lo que tenemos que revisar cuando hagamos una auditoría que ahora va a tener ya, digamos, por un lado ISO 9001 y por otro lado ISO 14001. Cuando completemos 45001 pasamos a ver 100% tema de auditoría, entendiendo ya cómo funcionan estas tres normas. Si se dan cuenta, de ISO 9001 a ISO 14001 ya no hay mucha diferencia en cuanto a estructura. ¿Por qué? Porque justamente la estructura de alto nivel o anexo SL nos permite tener esa, digamos, integración que hace más fácil entender una norma que no siendo de un tema similar puede ser integrable. Por mi parte sería eso. Si tienen alguna pregunta o duda, me comentan, y si no, por favor, ponemos un like para de pronto también estar tranquilo en el sentido de que se entendió todo lo que expliqué en esta noche. Muy bien, Suail dice que está bien, Edwin Rojas también dice que está bien. Eso me parece fenomenal. Qué bueno que se haya entendido y qué bueno que esté todo claro. No sé si por ahí estás, Angélica. Perfecto. Sí, aquí estoy, ingeniero, viendo que en efecto pues todo ha quedado claro en la clase del día de hoy. Nuevamente agradecerle, ingeniero Agustín, por la clase brindada, y también a ustedes, estimados participantes, por su participación con nosotros. Ya la otra semana estamos en nuestra semana final, ya culminamos este diploma, que rápido se ha pasado estas 2 semanas. La otra semana arrancamos con el módulo número 4 el día martes y culminamos el día jueves 18, si no me equivoco, jueves 18 con nuestro módulo número 5. Así que, por favor, esperamos puedan, quienes se han perdido quizás algunas clases durante estas 3 primeras, puedan visualizar la grabación y también puedan registrar su asistencia, que ya este fin de semana vamos a compartir todo el consolidado de las 3 primeras asistencias para que ustedes puedan regularizarlas y así puedan culminar con éxito este diploma. Bien, ingeniero Agustín, nuevamente muchas gracias. Ya nos estamos reencontrando el día martes 16. Nos vemos el día martes. Cuídense.
Listo, ingeniero, muchas gracias. Bien, estimados participantes, a continuación les voy a compartir la asistencia. Por favor, no se retiren. Ahí lo he compartido para que puedan registrar su participación el día de hoy. Recuerden de que cada asistencia que ustedes marquen va a sumar un poquito más, un punto más, mejor dicho, a su evaluación final. Como ya ustedes tienen de conocimiento a través del brochure que les he compartido, el día jueves, que es nuestra última clase, vamos a tener una evaluación final que va a constar de 10 preguntas con alternativas múltiples. Ustedes van a tener el plazo de 48 horas para que lo puedan desarrollar y van a contar con 3 intentos. De igual manera, cada intento ustedes van a poder visualizar la nota y si ustedes no están a gusto pueden rendir nuevamente otro intento y va a ser considerada la nota más alta que ustedes van a poder obtener y se va a ver reflejada en su constancia de estudios. Hablando de la constancia de estudios, comentarle a aquellos que ya han realizado la inversión de su acreditación o aquellos que han brindado un adelanto, ya se ha registrado en nuestro sistema para que ustedes automáticamente, en cuanto realicen su evaluación, podamos iniciar, mejor dicho, su proceso de acreditación. ¿Sí? Por otro lado, voy a compartir mi número, aunque ya, bueno, algunos de ustedes hemos estado en contacto, pero voy a compartir mi número para que quizás algunos tengan una duda o consulta con respecto a la evaluación, con respecto a sus clases, a las asistencias, puedan comunicarse directamente conmigo. De igual manera, soy quien envía todos los mensajes a través del grupo para que podamos estar en clases, ¿no? Comparto los enlaces, comparto los materiales también para que no se pierdan ninguna información. Bien, aquí lo comparto y nuevamente voy a compartir la asistencia para que puedan registrarse. No sé si tuvieran alguna duda o consulta adicional con respecto a la evaluación quizás, o a las clases o en general para poder absolverlo. En todo caso, quienes ya se han registrado pueden retirarse de la sala sin ningún inconveniente y nos estamos reencontrando en nuestra semana final el día martes 16. ¿De acuerdo? De igual manera, de 7 a 8:30 de la noche. Eso es todo por mi parte. Nuevamente ha sido un gusto y muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana. Hasta luego.